Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp, de la sucursal de Cochabamba. El día de hoy tenemos programado el curso webinar sobre eh, automatizador CAME para portones batientes, modelo KR300, ¿de acuerdo? Entonces, eh, darles la bienvenida a todos al curso, agradecerles por su presencia y vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Enseguida voy a subir la presentación al, al webinar para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, muy buenos días a todos y vamos a dar comienzo, ¿sí? Bien, ya tenemos la presentación disponible para que lo puedan descargar. Bien, el curso de hoy es sobre automatizadores CAME para portones pivotantes, modelo KR300, ¿sí? Como les decía, mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp, de la sucursal Cochabamba, ¿sí? Antes que nada, como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito, una reseña rápida, breve de lo que es CAME. CAME es una empresa italiana con más de 40 años en el mercado de las automatizaciones. Actualmente cuenta con 18 filiales ubicadas en diferentes continentes. En Brasil está ya más de 4 años, instalada en Sao Paulo, cuenta con almacenes locales de productos y piezas de recambio. Producción, ofrece capacitaciones y también soporte técnico a sus clientes. Los productos de CAME son proyectados y fabricados con tecnología de punta, poseen un diseño innovador y están hechos con materiales de alta tecnología. En el temario que vamos a ver el día de hoy, ya que tenemos en imagen, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es, primero inicialmente vamos a hacer referencia a los datos técnicos del motor KR300, vamos a hacer una descripción de sus partes, vamos a ver cuáles son las medidas de la aplicación, las medidas que se deben tomar en cuenta para la aplicación. Vamos a hablar de la instalación de los motorreductores, ¿no? Después las conexiones eléctricas al cuadro de mando. Vamos a hablar de cómo se hace la determinación de los finales de carrera. También vamos a ver cómo se hace la instalación para apertura exterior. Continuamos viendo cómo se hace el bloqueo y desbloqueo del motorreductor. Esto como una primera parte. Y como una segunda parte vamos a ver cómo se configura el cuadro de mando ZF1N, que es para motores de portones batientes o pivotantes. Vamos a ver cómo se realizan las conexiones eléctricas, qué funciones posee este cuadro de mando y qué regulaciones o ajustes se pueden hacer en este cuadro de mandos. Finalmente, vamos a revisar la gestión de usuarios de este cuadro de mandos con el uso de un radiotransmisor. Bien, entonces vamos a comenzar dando los datos técnicos del motor KR300. Este motorreductor ha sido diseñado para automatizar portones pivotantes de uso residencial y también en instalaciones de tipo condominio, ¿de acuerdo? Están diseñados para uso intensivo y el peso máximo del portón, el peso máximo que puede tener el portón es de 800 kilogramos, ¿no? Con una longitud de 2 metros, ¿sí? Estos 2 metros de longitud de ancho de la hoja no quiere decir que sea la longitud máxima,
Este tipo de motor se puede instalar en portones de hasta 3 metros, ¿sí? Pero con un menor peso, ¿sí? El peso máximo es de 800 kilos a una longitud de 2 metros. Entonces, respecto a esto, vamos a ver dentro de los datos técnicos los límites de utilización de este automatismo. ¿Sí? Tenemos una tabla de imagen, nos indica una tabla, perdón, y una curva, una gráfica. En la gráfica, en el eje vertical, tenemos la referencia del peso de la hoja del portón, y en el eje horizontal tenemos lo que es la longitud o el ancho de la hoja del portón en metros, ¿de acuerdo? En el eje vertical, el peso de la hoja en kilogramos, y en el eje horizontal tenemos la longitud del portón en metros. ¿Está bien? La línea punteada, azul punteada, nos indica el, el, área de función, el rango de funcionamiento o las capacidades de utilización del automatismo KR300 o de la serie KR300, ¿de acuerdo? Que son los motores que tenemos disponibles acá en Digicorp. La línea roja, continua roja, nos indica los límites de utilización del motor KR de la serie 500, que no lo tenemos acá en Digicorp, sin embargo, Kame lo fabrica, y que si fuera necesario, en el caso de algún cliente, se puede hacer, si fuera necesario, se puede hacer un pedido especial, ¿no? Entonces tenemos ahí el modelo KR300, es el que disponemos acá en Digicorp. Vemos, según la curva o la recta, según la línea punteada azul, que el peso máximo de la hoja que puede soportar este automatismo es de 800 kilos, con 800 kilos, con una longitud de 2 metros, ¿no? Una longitud de 2 metros, ¿no? Y se puede ver que la longitud máxima para la hoja es de 3 metros, ¿sí? Con un peso de 400 kilogramos, ¿sí? Entonces, esta pequeña curva nos indica los límites de utilización de este motor. También tenemos una tabla al lado derecho de la pantalla que nos indica los mismos datos, ¿no? Para la serie KR300, que sería KR300, 302, 310, KR312, ¿sí? Eh, Tenemos que para una longitud del portón de 2 metros, el peso máximo del portón debe ser de 800 kilogramos, ¿sí? Y para una longitud de 3 metros, el peso máximo del portón debe ser de 400 kilogramos. Esto para la serie KR300, ¿no? Para la serie KR300. Para la serie KR500, vemos que tiene capacidades mayores, ¿no? Puede soportar a 2 metros de longitud de portón, puede operar portones de hasta 1000 kilogramos, y para una longitud de 5 metros de cada hoja del portón, puede soportar un peso de hasta 400 kilogramos. Continuamos con los datos técnicos para este motor, ¿sí? En la tabla podemos ver el tipo de dato técnico, el lado izquierdo, y el lado derecho el parámetro, el valor del parámetro, ¿no? El grado de protección de este tipo de motor es IP54, ¿no? Para la serie KR300, para toda la serie KR300, ¿no? IP54, que nos quiere decir que está protegido contra el ingreso de polvo, y puede soportar algunos chorros, el impacto de algunos chorros de agua de baja presión. La alimentación para estos motores es de 230 voltios de corriente alterna, puede trabajar a 50 o 60 Hz, eh, y esto es tanto para la central de mando como para los motores.
El consumo de corriente es de 1.1 amperios, la potencia es de 130 watts, el empuje que ejerce el motor va de 400, puede oscilar entre 400 a 3000 newtons, tiempo de apertura a 90 grados, son para la serie KE 310, 22 segundos, y para la serie KE 312 y 312, 18 segundos, ¿no? La serie que nosotros disponemos en Digicorp es la serie KE 302, 312, o sea, hablamos de 18 segundos, tiempo de apertura a 90 grados. Intermitencia de funcionamiento, el 30%. Temperatura de funcionamiento está en el rango de los menos 20 grados Celsius hasta los 55 grados Celsius. Condensador para ambos casos es de 8 microfaradios. La protección térmica del motor es a 150 grados Celsius y el peso de los motores es de 10 kilogramos. Seguimos con los datos técnicos para este motor. Vemos las medidas que tiene este automatismo, ¿sí? La medida más grande es la de la longitud del mismo, es menos de 1 metro, son 995.6 centímetros de longitud. El, Cuando el brazo está totalmente extendido, ¿de acuerdo? Después tenemos el ancho, que es 11.3 centímetros y un alto de 23.4 centímetros. Dimensiones no son muy grandes para este automatismo. Vamos a pasar a la descripción de partes. En la imagen podemos ver eh, un diagrama con diferentes referencias a las diferentes partes del automatismo, ¿sí? Vemos como número uno el motorreductor como tal, ¿sí? El motorreductor, que obviamente implica lo que es, contiene lo que es el motor y la caja de reducción de velocidad. El número dos podemos ver que es la cúpula, ¿no? La cúpula es una pieza que va a cubrir el vástago que entra y sale en el brazo del automatismo. Esta es la cúpula. Número 3, es la parte, estos son las piezas número 3, son las bridas de pilar, ¿no? Dice con manguito, tornillo de fijación y tuerca autobloqueante. Estas bridas son las que se van a instalar en el pilar al cual está fijado el, el portón. Después tenemos el número 4, las bridas que van a ir a ser montadas en el portón batiente, ¿no? Que vienen con una arandela elástica tipo Grover para asegurar las, las tuercas, el perno y la tuerca autobloqueante. Número 5 vemos es un tornillo de regulación de final de carrera. El número 5 tenemos el tornillo de regulación de final de carrera. Sirve para ajustar, en realidad son dos tornillos, sirve para ajustar los fines de carrera de apertura y cierre. El número 7, perdón, número 6, la cerradura de desbloqueo. Y número 7, la palanca de desbloqueo para operar en modo manual o modo automático. Después tenemos número 8, perno. Número 8 es el perno que se ancla a la brida que va acoplada al portón, a la hoja del portón. Y número 9, tenemos el tornillo de fijación. Número 9 tenemos el tornillo de fijación de la carcasa o cúpula, ¿sí? La fijación de la carcasa o cúpula.
que va sobre el vástago que sale en modo, ¿no? Que sale, entra del brazo del motorreductor. Continuamos con la distribución de partes, en este caso de la instalación, instalación como tal. Tenemos número uno, motorreductor izquierdo. Al otro lado tenemos el motorreductor derecho. Después tenemos la luz intermitente que está instalada junto con la antena del radiotransmisor. Después, número 5, vemos dispositivo de mando, un pulsador, un dispositivo de mando. Número 6 son cuatro piezas, como podemos observar en esta instalación que está completa. Son cuatro fotocélulas, dos pares de fotocélulas, unas que van en el pilar o en los pilares de las hojas del portón y otras que van un poco distanciadas del portón mismo, ¿no? Después tenemos el número 7, que son dos columnas para las fotocélulas que están distanciadas del portón. Número 8, topes de parada para ambos portones. Tenemos dos topes de parada para ambos portones, en caso de apertura. 9, tenemos una caja de derivación, ¿no? En donde vamos a tener acá un montón de cables de toda la instalación, cables eléctricos. Y finalmente el número 10 tenemos el cuadro de mando para los motores, ¿no? Tenemos el cuadro de mando para los motores y ya vamos a entrar a ver lo que es la instalación del sistema. Y bueno, vemos acá un diagrama de la ubicación de los tubos corrugados para el cableado de los motores y sus accesorios, ¿de acuerdo? El número de tubos corrugados depende del tipo de instalación y de la cantidad de accesorios que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de la fijación de las bridas, ¿sí? Este motor viene, como habíamos visto anteriormente en la descripción de partes, viene cada motorreductor viene con dos bridas, ¿de acuerdo? Una brida es para el pilar al cual se encuentra eh, acoplado el portón, y la otra brida es para el portón mismo, ¿de acuerdo? Tenemos una brida para el pilar del portón, tenemos otra brida específicamente para el portón mismo como tal, ¿sí? Bien, vemos en el diagrama, ¿no? Que existen algunas medidas, ¿no? Que se deben respetar, ¿no? Que se deben tomar y se deben respetar según una tabla que nos proporciona el fabricante, ¿de acuerdo? Se debe determinar el punto de fijación de la brida del portón y también el punto de fijación de la brida del pilar, ¿no? Según las cotas que se muestran en esta tabla, ¿no? Vemos que existen valores para apertura en 90 grados y para apertura en 120 grados, ¿no? Y tenemos valores para las medidas A, B, el C máximo y E, ¿sí? Las medidas A y B son las que vemos acá en esta imagen. Se pueden ver las medidas A, B y C. Y E, perdón. Vemos que la medida A es la distancia que existe entre el eje de rotación del portón y el punto de anclaje del motorreductor a la brida del pilar, ¿sí? Esa es la distancia A. Nos indica que para una apertura de 90 y 120 grados, en ambos casos, esta distancia debe ser de 13 centímetros o 130 milímetros, ¿no? Debe ser una distancia de 13 centímetros.
es la medida A. Después tenemos la medida B, que es la misma, en palabras, hablamos de una medida similar, en la distancia existente entre el eje de rotación del portón o el pivote del portón y el punto de anclaje del motor reductor a la brida del pilar. Pero esta medida ya es de tipo, es en el otro eje, 90 grados, girando 90 grados la medida anterior A, ¿no? La medida A es en el eje X y la medida B es en el eje Y, por decirlo así. Entonces, tenemos ambas medidas eh, especificadas en la tabla, ¿no? 130 milímetros para una apertura de 90 grados y 110 milímetros, 11 centímetros para 120 grados. Después tenemos la medida, el valor de la medida C, ¿no? La medida C es la que tenemos acá, es la medida entre el eje o el pivote del portón, el pivote del portón y la brida, la base de la brida del pilar, ¿sí? Esta medida C también la podemos ver en esta imagen. La medida C máximo es la distancia entre la cara interna del pilar y el eje de rotación de la puerta, ¿no? Es la medida que existe entre la cara interna del pilar y el eje de rotación de la puerta, ¿de acuerdo? Y finalmente la medida E, que se puede ver en la imagen también, es la distancia entre ambos puntos de anclaje, entre ambas bridas, ¿sí? Entre la brida del pilar y la brida que va a ir montada en el portón. Esa es la medida E. Entonces, esa medida debe ser 91 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos indica la ficha técnica es que cuanto mayor es el ángulo de apertura de la hoja, mayor es la velocidad de apertura del portón y, por ende, menor es el empuje del motor reductor. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, cuanto menor es el ángulo de apertura de la hoja, menor es la velocidad de apertura y mayor es el empuje del motor reductor. ¿De acuerdo? Bien, para continuar con lo que es la instalación, ¿no? Lo que vamos a hacer es acoplar y soldar las dos partes de la brida de pilar. Para ello, fijamos la brida en el punto determinado, ¿no? Con tacos y tornillos adecuados que vienen en el kit de instalación. Y si el pilar es de metal, si el pilar es de metal, es mejor en lo posible soldar la brida al pilar, ¿de acuerdo? Pero generalmente esto no es así. Generalmente el pilar es de concreto, de ladrillo y concreto. Por lo tanto, debemos usar tornillos, debemos perforar, realizar perforaciones y usar tornillos y ramplus, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Entonces fijamos la base de la brida y posteriormente, perdón, inicialmente lo que vamos a hacer es soldar eh, las dos piezas de la brida, la base y la brida como tal, y posteriormente vamos a fijar con tornillos y con ramplus esta brida en el pilar después de haber hecho las perforaciones, ¿no? Continuamos con la soldadura de la brida eh, del portón, ¿no? Según ajustándonos a las medidas que habíamos visto en la tabla anterior, ¿sí? Eh, respetando los 91 centímetros que debe haber de distancia entre ambas bridas, ¿sí? Y hablamos en realidad de
los ejes, ¿no? Los puntos en los cuales se va a anclar el motorreductor, ¿no? En lo posible, si el portón es de metal, tratamos de soldar, ¿no? Tratamos de soldar la brida al portón, ¿sí? Entonces, como primer paso tenemos fijar la brida o acoplar la brida al pilar y posteriormente hacemos la fijación, el acople de la brida del portón, ¿no? Obviamente, como se ve en la imagen, debemos hacerlo a un mismo nivel, a una misma altura, ¿no? El punto de anclaje, ¿no? Punto de anclaje. Bien, si las hojas no son metálicas, no son de metal, puede ser de madera, podría ser de madera. Entonces lo que hacemos es acoplar y soldar las dos partes de la brida y las fijamos con tornillos, o en su defecto con tuerca y perno, dependiendo qué es lo más conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ah, tenemos, primero soldamos la base de la brida con la brida misma y posteriormente vamos a fijar la base de la brida en el portón usando tornillos o pernos con tuerca. Posteriormente, una vez ya fijadas ambas bridas, la del pilar y la del portón, vamos a proceder a la fijación del motorreductor. Para ello procedemos a lubricar el casquillo que nos indica en la figura el casquillo A, que es una especie de buje que se introduce en uno de los agujeros de la brida, se introduce en uno de los agujeros de la brida, dependiendo donde sea más conveniente, según el ángulo de apertura que hayamos escogido. Entonces ubicamos este casquillo y lo introducimos en uno de los agujeros de la brida del pilar y posteriormente fijamos la articulación del motorreductor a la brida del pilar utilizando un tornillo y una tuerca, ¿no? Que viene en el kit de instalación. Entonces, introducimos el casquillo y luego colocamos la articulación del motorreductor en la brida usando un perno y una tuerca. Continuamos con la instalación. Abrimos la hoja del portón y introducimos el perno o el pivote del motorreductor en el agujero de la brida del portón. No hablamos de la otra brida, la brida del portón. Introducimos el perno del motorreductor, del brazo del motorreductor. Acá tenemos el perno del brazo del motorreductor y lo introducimos en la brida del portón. Y lo fijamos, lo anclamos, lo aseguramos con la arandela flexible de tipo Grover de seguridad y usamos la tuerca autobloqueante, ¿no? Y con esto quedaría fijado el perno o pivote del motorreductor a la brida del portón. Con esto ya tendríamos fijado o instalado el motorreductor en el portón, con lo cual procedemos a realizar las conexiones del cuadro de mando al cuadro de mando, ¿sí? Estos motores, si bien son monofásicos, pero cada uno tiene una conexión de tres líneas, ¿no? Denominadas V y W, o W, ¿de acuerdo? También tiene una conexión a tierra cada uno de los motores, si estamos usando dos motores, generalmente es así. Tenemos una conexión a tierra, un cable de tierra. Entonces la conexión es como se ve en la figura, tanto para motor de derecha e izquierda y derecha, ¿sí? El cuadro de mando tiene una bornera
específica para lo que es cada uno de los motores, ¿no? Y bueno, hay un terminal que es común, el terminal W, ¿no? Es común para ambos motores, ¿no? La bornera del cuadro de mando, en realidad viene, como se ve en la imagen, tiene un conector, aparte de los para los motores, tiene un conector para chapa, que es los dos últimos conectores de la bornera, denominados E y E3, que vamos a ver más adelante cómo se utiliza. Continuamos con después de realizar la conexión de los motores, la determinación de los finales de carrera, ¿no? Antes de pasar, nos indica la ficha técnica que antes de pasar a determinar los puntos de final de carrera, es necesario quitar la carcasa o la cúpula aflojando el tornillo de fijación, ¿de acuerdo? Para poder acceder a los tornillos reguladores de los finales de carrera, debemos retirar la cúpula que cubre el émbolo o el vástago del brazo del motorreductor, ¿sí? Una vez que hemos retirado la cúpula, eh, hacemos el ajuste, ¿no? Como se ve en la imagen, ya que podemos acceder, una vez retirado la cúpula, podemos acceder a los tornillos o las varillas roscadas, ¿no? Sirven para ajustar los microinterruptores, ¿sí? Tenemos dos varillas roscadas denominadas con el signo, las letras C y A, o A y C, ¿sí? Sirven para ajustar los fines de carrera de los microinterruptores que se encuentran, ¿no? En los extremos del brazo motor, ¿de acuerdo? En los extremos del brazo motor, ¿sí? Lo que hacen es detectar la posición de fin de carrera del vástago o émbolo del brazo del motorreductor, ¿sí? ¿Cómo hacemos el ajuste de estos fines de carrera? Lo primero que debemos hacer es desbloquear el motorreductor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos al desbloquear el motorreductor, colocamos en modo manual. Ponemos en modo manual el motorreductor y llevamos la hoja del portón, llevamos a la posición de tope en cierre, ¿no? Cerramos la posición de cierre y enviamos un mando de cierre que sería un puente entre los terminales 2 y 4 del cuadro de mando. Enviamos un pulso o un pulso en la botonera de mando de cierre y esto va a provocar que el motorreductor comience a funcionar. Paralelamente debemos hacer girar la varilla roscada C, como se ve en la que se ve en la imagen, en sentido antihorario hasta que se accione el microinterruptor de cierre, lo cual va a hacer que el motorreductor deje de funcionar o se pare. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento, ¿no? Desbloqueamos el motorreductor, cerramos la hoja del portón, enviamos un mando de cierre y giramos la varilla roscada en sentido antihorario hasta que el microinterruptor de cierre actúe y apague el motorreductor. Esto es para determinar el punto de final de carrera de cierre, ¿sí? Hacemos esto con el motor del lado izquierdo y realizamos la misma operación con el motor o el motorreductor del lado derecho. ¿De acuerdo? Realizamos la misma operación con el motor del lado derecho. Posteriormente, hacemos la determinación de final de carrera para apertura, ¿sí? Desbloqueamos el motor, ¿no? Colocamos la hoja en el punto de apertura, ¿no? Y enviamos un mando de apertura que sería un puente o un pulso entre 2 y 3, entre los terminales 2 y 3 del cuadro de mando, que vamos a ver más adelante, y giramos la varilla roscada mientras el motor funciona. Giramos la varilla roscada, en este caso es la varilla roscada A, no es la C, es la varilla roscada A.
en sentido horario hasta que actúe o se accione el microinterruptor de apertura, lo cual hará que se detenga el motorreductor. ¿Sí? Entonces hacemos esto, es similar a la operación, ¿no? A la de cierre, desbloqueamos el motor, o sea, hacemos que opere en modo manual. Con la hoja, abrimos la hoja al punto de apertura deseado y enviamos un pulso de apertura, el motor va a funcionar, hacemos girar la varilla roscada A, en este caso, en sentido horario, hasta que el microinterruptor apague el motorreductor. Y hacemos la misma operación con el motorreductor del lado derecho. Bien. Lo que acabamos de ver es la instalación para apertura interior, que es lo más común. Para la instalación de apertura exterior, el procedimiento es muy similar, ¿no? Eh, Únicamente lo que hacemos es, en caso de apertura externa, cambiar la posición de lo que es la brida, cambiamos la ubicación de la brida del pilar, que ya no va a ir a este lado, ¿no? A este lado, mirando hacia el interior del domicilio, sino que va a ir a un costado, ¿no? Paralelamente, en la misma cara, o podemos decir en la misma cara, en la que va, o superficie en la que va montado el pivote del portón, ¿de acuerdo? Esto para instalación de apertura exterior, ¿no? Tenemos, igual que en el anterior caso, tenemos las medidas A y B, ¿no? Entre el punto de anclaje del motorreductor y el eje o pivote del portón, ¿no? Eje de rotación o pivote del portón, ¿no? Medidas A y B. Y por último, la medida E, que sabemos que es la distancia existente entre el punto de anclaje del motorreductor en la brida del pilar y el punto de anclaje del motorreductor en la brida del portón. Es la distancia E, ¿no? Entonces tenemos para ambos casos, ¿no? Para apertura en 90 grados de la serie KL300, que es la que disponemos en Digicorp, y la apertura de 90 grados para motores KL500 de la serie 500, que son motores que serían bajo pedido. Procedemos, igual que en el anterior caso, a acoplar y soldar la brida suplementaria al pilar y la brida eh, que va, perdón, en este caso de apertura exterior tenemos una brida suplementaria, ¿no? Una extensión, se podría decir, del punto de anclaje del motor reductor y la base de la brida, ¿sí? Esta brida es de un tamaño mayor, ¿no? Tiene una pieza adicional que debe ser soldada en la base de la brida y luego fijada con tornillo Ramplus al, al pilar, ¿no? En la misma superficie que se encuentran los pivotes del portón. Posteriormente, procedemos a soldar o fijar la brida del portón, ¿no? Como se ve en la figura, tomando en cuenta que debe estar nivelado con la brida del pilar. Aquí vemos la distancia E. La distancia E es la que existe cuando el portón se encuentra abierto, ¿no? A 90 grados. Posteriormente, fijamos el motor a ambas bridas utilizando sus tornillos y arandelas, ¿no? Que vienen en el kit. Y terminamos, podríamos decir así, con la instalación de las conexiones eléctricas de ambos motores, que es muy similar a la conexión eléctrica de apertura interior, solo que existe una ligera variación en lo que es la conexión de las líneas U y D. ¿De acuerdo? Entonces,
Simplemente seguir el esquema que se ve en la imagen. Hacemos el ajuste a los finales de carrera, siguiendo un procedimiento similar al caso anterior, realizando inicialmente el desbloqueo del motor, ubicando en punto de cierre para determinar los fines de carrera de cierre, y realizamos la misma operación para el caso de apertura. Bien, para el bloqueo y desbloqueo del motorreductor tenemos un mecanismo en la parte de la base o de la caja del reductor de velocidad. Tenemos un mecanismo, ¿sí?, que consiste inicialmente en, eh, podemos usar una llave, perdón, consiste en usar una llave, ¿no?, y girarla a 90 grados, y luego esto es para poder acceder a la palanca, para que la palanca pueda tener acceso a- al motor reductor, ¿no? Usamos una llave, giramos, eh, abrimos, abrimos la tapa de la cerradura e introducimos una palanca o una llave más grande en el motor reductor y giramos 90 grados. Con esto, el motor reductor queda desbloqueado y puede ser manipulado manualmente, ¿de acuerdo? Y para el bloqueo realizamos la misma operación, ¿no? Solo que giramos la llave en el sentido opuesto, ¿no? Los 90 grados en el sentido opuesto. Posteriormente lo, lo, eh, lo cerramos, ¿no? Lo aseguramos. Pues con esto el motorreductor queda bloqueado, ¿de acuerdo? Esto para el bloqueo y desbloqueo del motorreductor. Bien, una vez que hemos visto la instalación del motorreductor, vamos a hablar de lo que es el cuadro de mando ZF1N. El cuadro de mando ZF1N ha sido diseñado para controlar motorreductores Cammer de portones pivotantes de uso residencial o para condominio, ¿sí? Algunos datos técnicos de este cuadro de mando: el grado de protección es IP, de tipo IP es de, igual que en el anterior caso, IP54, ¿sí? Esto quiere decir que permite la entrada, no permite la entrada de polvo, es contra entrada de polvo. Eh, Perdón, permite la entrada de polvo, no se puede evitar, pero el mismo no entra en una cantidad que pueda interferir con el correcto funcionamiento del equipamiento. Por otro lado, no deja entrar agua que se arroja desde cualquier ángulo en un promedio de 10 litros por minuto, una presión que oscila entre los 80 y 100 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no?, por un tiempo que no sea menor a 5 minutos, según lo que se especifica la tabla para este cuadro de mando. La alimentación al cuadro de mando, 220 voltios, y los motores, como habíamos indicado anteriormente, también 220 voltios, con una frecuencia de 50 a 60 Hz. El consumo en standby es de 40 miliamperios, ¿no? Potencia máxima de consumo son 320 watts. El material de la caja es plástico ABS. La temperatura de funcionamiento que ya habíamos indicado, hablamos de menos 20 grados Celsius a 55 grados Celsius. Me preguntan si habrá un webinar para portones automáticos para domicilios. Bueno, estos portones también son para domicilio. Esos portones son para domicilio, ¿de acuerdo? También para condominio.
Pues, si se refieren a lo que es Garen, ya habíamos dado de Garen, pero sí vamos a repetir el curso también de Garen, seguramente el siguiente mes, una vez que concluyamos con todo lo que es CAME este mes. Sí, vamos a hablar de Garen. Eh, bueno, continuando, vemos algunos datos técnicos, ¿no? Del cuadro de mando ZF1N. El tipo de aparato o la clase de aparato del cuadro de mando es de clase 2. Está representado por dos cuadrados, uno más pequeño dentro del otro más grande, es de clase 2, que quiere decir que presenta doble aislamiento en los componentes más peligrosos o que contienen más alto voltaje en el circuito. El peso no está especificado. Eh, este cuadro de mando viene con tres fusibles, ¿sí? Un fusible de línea, es el de 220, que es de 5 amperes para el cuadro ZF1N, es el que tenemos disponible acá en Digicorp. Para eh, la tarjeta misma electrónica del cuadro de mando, la parte de mando de control electrónico, tiene un fusible de 315 miliamperios y tenemos otro fusible para los accesorios que es de 3.15 amperios. ¿Sí? Haciendo referencia a lo que es el dispositivo de clase 2 que me indicábamos como dato técnico para este cuadro de mando, los dispositivos de clase 2 o aparatos de doble aislamiento eléctrico, ¿no? Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma de tierra de seguridad eléctrica, ¿de acuerdo? El requisito básico para este tipo de artefactos es que un fallo simple no puede dar lugar a tensiones peligrosas, ¿no? Que se exponga lo que podría causar o lo que podría causar una descarga eléctrica, ¿no? Y esto se logra sin depender de una caja metálica conectada a tierra, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Se consigue usando dos capas de material aislante que rodea las partes con tensiones peligrosas, ¿de acuerdo? Entonces, o se utiliza también un aislamiento reforzado. Entonces, este cuadro de mando ZF1N es un dispositivo de clase 2, que quiere decir que posee doble aislamiento en los componentes que tienen o manejan tensiones peligrosas. Al poseer un doble aislamiento, no es necesario montarlo en una caja metálica que esté aterrada, ¿no? Sino que está directamente en una caja de material plástico ABS, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que mencionar que habíamos visto que los motorreductores tienen una conexión a tierra, ¿verdad? Tienen conexión a tierra, son de clase 1, por lo tanto, los motorreductores sí necesitan un cableado a tierra. Vemos las medidas del cuadro de mando, tiene un ancho máximo de 18.4 centímetros y un alto de 25.4 centímetros, ¿sí? Eh, la altura de este cuadro de mando es de 13.3 centímetros, o sea, no son dimensiones muy grandes, ¿de acuerdo? Internamente, dentro del cuadro de mando, tenemos lo que es la placa electrónica y el transformador. El número uno es el transformador eh, del cuadro de mando. El número dos es el fusible de línea, que habíamos indicado que es de 5 amperios, el fusible de 220 voltios. Número 3 tenemos los bornes de alimentación de 220 voltios. Número 4 tenemos los bornes para el transformador, ¿no? Eh, Número 5 tenemos el fusible de la tarjeta que es de 300, como habíamos indicado, es de 315 miliamperios, el fusible propiamente de la tarjeta. Número 6 tenemos el borne para dispositivos de mando y seguridad, es el borne más grande, al cual van a ir conectados todo lo que es señalización, todo lo que es botoneras de mando, fotocélulas y demás accesorios, ¿no?
Tenemos el número 7, los LED indicadores. Número 7, un LED indicador de encendido o de energizado. Número 8, tenemos los bornes para la antena. Tenemos un borne con dos conectores para la antena. Número 9, tenemos un deep switch para la configuración de las funciones de la placa, la tarjeta. Número 10, tenemos un conector para la tarjeta de radiofrecuencia, ¿no? O para la tarjeta que va a funcionar con los controles de radiofrecuencia. Número 11, tenemos, del número 11 al número 13, tenemos tres trimmers, ¿no? Que sirven para hacer algunos ajustes de funcionamiento, ¿sí? El número 11 es para el cierre automático, el número 12 es para el tiempo de funcionamiento, número 13 para el retraso del motor 2. Tenemos después el pulsador de programación, el número 14, tenemos el pulsador de programación, número 15, el fusible de accesorios que habíamos indicado que es de 3.15 miliamperios, y número 16, el borne, o la bornera para la conexión de los motorreductores y también perdón, es número 16, los bornes para conectar los, los motorreductores. La instalación del cuadro de mando es muy sencilla, como se puede ver en la imagen. Únicamente fijamos la caja con tornillos y ramplos en la pared, ¿no? Eh, Perforamos los orificios que vienen en la parte inferior de la caja, ¿no? Para el paso de los cables y, bueno, utilizamos los accesorios correspondientes para la entrada, para el paso de los cables, ¿no? Del exterior al interior del cuadro de mando. Vamos a hablar ahora de las conexiones eléctricas al cuadro de mando. Vemos en imagen la conexión eléctrica para la alimentación de 220 voltios, ¿no? En el borne de alimentación que habíamos indicado anteriormente, ubicado en la parte superior de la tarjeta. Y tenemos también la salida de alimentación hacia los accesorios, que es de 24 voltios en corriente alterna, ¿no? Con una potencia máxima de 20 watts. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte izquierda, este es la bornera, perdón, esta es la bornera para la alimentación de los motores, ¿no? La alimentación de los motores. Y aquí tenemos la alimentación de 220 voltios, alimentación de 220 voltios. Aquí vemos nuevamente la conexión de los motores a el cuadro de mando, ¿sí? Que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Eh, esta placa, esta central, tiene un limitador de par motor, ¿sí? Para modificar este par motor, el par motor o la fuerza de giro de los motores, existe un selector, a través de un selector que usa un conector de tipo fast on, un conector es similar al que se ve al lado derecho de la figura, que tiene cuatro posiciones, ¿de acuerdo? La posición 1 es la posición que nos da menos fuerza, es el mínimo, nos va a dar menos, una menor cantidad de par motor, y la posición 4 nos va a dar la mayor cantidad de par motor, o mayor máximo de fuerza, ¿no? De par motor. ¿Cómo ajustamos esto? Son cuatro posiciones que tiene este conector y ubicamos entre 1, 2, 3 y 4. Los dispositivos de mando, ¿no? Esta es la conexión para los dispositivos de mando. Tenemos conexión para el pulsador de stop, ¿no? Que es un contacto tipo normalmente cerrado. Permite detener la puerta, ¿no? Con exclusión del cierre automático, dice, ¿no? Esto permite que el pulsador de stop realice la función de paro en cualquier momento que sea necesario, ya sea en el proceso de apertura o cierre, ¿no?
Y bueno, nos dice que es con exclusión de cierre automático, ¿sí? O sea que no provoca el cierre automático del portón. Para reanudar el movimiento, ¿no? Nos dice se debe presionar el pulsador de mando u otro dispositivo de mando, ¿no? Si no se utiliza esta opción, este pulsador de stop, se debe cortocircuitar el contacto, ¿no? Entonces, para ello, usamos un pequeño cable y cortocircuitamos los terminales 1 y 2 de esta bornera, ¿no? Después tenemos otro pulsador para la función de abre y cierra y de inversión, ¿sí? De este dispositivo de mando es de tipo contacto normalmente abierto, ¿no? Y se puede configurar en dos tipos de funcionamiento, ¿no? El primero de ellos, con el Deep Switch 2 del conjunto de Deep Switch que que tiene la placa, con el Deep Switch 2 apagado con la posición hacia abajo, ¿no? La función es abre, cierra e invierte el movimiento, ¿de acuerdo? Y con la posición del Deep Switch 2 en encendido, lo que hace es abrir, parar, cerrar y parar, ¿de acuerdo? De forma secuencial. ¿Sí? Vamos a ver también un poquito más adelante cómo es la configuración de los deep switch. Tenemos también lo que es la electrocerradura que va entre los terminales E y S. La salida de electrocerradura tiene una salida de 12 voltios con una potencia máxima de 15 watts. ¿De acuerdo? Estamos hablando un poco más de 1 amper de corriente de salida. Si la chapa necesita más corriente, tendríamos que usar una fuente externa adicional y un contacto seco, un relé para poder accionar la chapa, ¿no? Desde esta bornera. Tenemos la conexión para los dispositivos indicadores, ¿no? En este caso, la salida de conexión para luz intermitente va en paralelo con uno de los motores, ¿sí? Como se ve en la imagen, la salida de conexión de luz intermitente va, se conecta directamente, no, perdón, no es en paralelo con los motores, pero va a la bornera, se conecta a la bornera de alimentación de los motores, como se puede ver en la imagen, ¿no? El común va a la conexión de la línea W y el lado de polaridad va a la bornera E o al conector E de la bornera de alimentación de los motores, ¿sí? Después tenemos la conexión de lo que es la salida del indicador o testigo, ¿no? Testigo de puerta abierta, ¿no? La bornera de accesorios entre los terminales 5 y 10, ¿no? Este contacto tiene una capacidad de 3 watts, ¿no? Con una salida de 24 voltios. Esta luz indica que la puerta, cuando está encendida, indica que la puerta está abierta, ¿no? Y se apaga cuando la puerta está cerrada. ¿No? Es lo que conocemos luz testigo, ¿no? La diferencia entre ambos es que la salida para conexión, la luz intermitente que se conecta en la bornera de los motores va a indicar o va a parpadear cuando el portón esté en proceso de apertura o cierre, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Sin embargo, la luz de indicación de puerta abierta, mientras el portón esté abierto, va a indicar, se va a mantener encendido, mientras el portón se encuentre abierto. Y mientras el portón esté cerrado, se va a mantener apagado. Continuamos con las conexiones eléctricas, ¿no? Vemos la conexión de los dispositivos de seguridad, ¿no? En este caso hablamos de las fotocélulas, ¿sí? Tenemos las fotocélulas, la conexión de las fotocélulas, eh, es como se ve en la imagen, va también conectado a la bornera de accesorios, como se ve en la imagen. Tenemos un transmisor y un receptor, ¿no? Que es lo que
comúnmente vemos en las instalaciones de las fotocélulas, ¿no? Y bueno, si no se utilizan estas fotocélulas, se conectan o se puentea entre el terminal C1 y, y 2, ¿de acuerdo? Eh, la fotocélula que tenemos disponible acá en Digicorp es la DIR10, la fotocélula DIR10, ¿sí? Esta fotocélula tiene un alcance de 10 metros. Camper fabrica para un alcance de 20 y 30 metros, 10, 20 y 30 metros. Acá en Digicorp tenemos disponible para 10 metros, ¿sí? Los componentes básicos de esta fotocélula es que posee una base, una pequeña caja con una base, está indicado con la referencia 1. Después tiene una tarjeta electrónica que está indicado con la referencia 2. Viene con una tapa, ¿no? Una tapa con pantalla infrarroja. Después tiene un tornillo de fijación que está indicado con la referencia 4, ¿no? Para esa tapa. Y finalmente posee una base para el montaje empotrado, que es, hablamos de la pieza número 5. El montaje es como se ve en la imagen. Lo primero que hacemos para fijar la foto es fijar la fotocélula, perdón, a una altura de 50 centímetros desde el nivel del suelo, ¿no? Obviamente las fotocélulas deben mirarse una contra la otra. Si fuese necesario, se debe prever el alojamiento de la base para el montaje empotrado, ¿no? Como se ve en la figura A, ¿sí? Para ello debemos prever una pequeña caja de conexión, según las medidas que se muestran en la imagen. Bien, continuamos. Eh, para el montaje, entonces decíamos que inicialmente vamos a colocar las fotocélulas a una altura de 50 centímetros por encima del suelo, ¿no? Y que deben enfrentarse. Se debe prever un alojamiento de la base para el montaje empotrado, ¿no? Este alojamiento debe tener las medidas que se observan en la figura A, ¿no? De 45 milímetros o 4,5 centímetros de profundidad y una altura también de las mismas dimensiones, ¿no? Un alojamiento de 4,5, una pequeña caja cilíndrica de 4,5 centímetros de profundidad y diámetro. Después fijamos la base en la pared, seleccionamos el tipo de alimentación y efectuamos las conexiones necesarias, ¿no? Aquí nos dice que tenemos que tener cuidado al momento de quitar la tapa de las fotocélulas y hacerlo según como se indica en la figura, ¿sí? Para quitar perdón, la tarjeta de la base o de la caja de la fotocélula, debemos ejercer fuerza con un destornillador por el lado que indica, la placa de la fotocélula, ¿no? Algunos datos técnicos de esta fotocélula es que son los siguientes que se muestran en la figura. La alimentación puede ser 12 o 24 voltios en corriente alterna o corriente continua. La capacidad del relé es de 500 miliamperios. La fotocélula consume una corriente de 60 miliamperios y el material de la carcasa es de ABS, plástico ABS y policarbonato. El tipo de protección es IP54, al igual que el cuadro de manos, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora, una vez hablando, habiendo visto cómo se configura, cómo se instala la fotocélula. Continuamos con las funciones y regulaciones del cuadro de mando del ZF1N, ¿sí? Para el ajuste de funciones, como habíamos indicado anteriormente,
La central o la tarjeta del cuadro de mando ZF1N tiene un DIP switch de cuatro, perdón, tiene cuatro DIP switch, como se ve en la imagen, ¿sí? En donde se indica cuál es la posición de encendido, ¿no? Recordemos que habíamos indicado que para cambiar la función del pulsador de apertura, utilizamos el DIP switch 2, ¿no? Y para las regulaciones de algunas de las funciones de este cuadro de mando, tenemos tres trimmers, ¿no? O tres potenciómetros pequeños, ¿no? En la tarjeta electrónica del cuadro de mando, ¿sí? Una de ellas, como habíamos indicado, es para el retardo de los portones, ¿sí? El otro es para el tiempo de apertura, y bueno, luego vamos a ver también para qué es el tercero de los trimmers de regulación, ¿sí? Primero hablamos de los deep switch, los cuatro deep switch. El primero de ellos, el número uno, es del cierre automático, ¿sí? En la posición de encendido, ¿sí? En la posición hacia arriba con encendido, se realiza el cierre automático estaría activado. En la posición apagado estaría desactivado el cierre automático. El segundo deep switch, habíamos indicado, es para el pulsador de apertura y cierre del portón, ¿no? Lo que hace es cambiar la función de abre, cierra, perdón, abre para, cierra y para, ¿no? Según en un orden secuencial. Desde el dispositivo de mando, que sería el pulsador de tipo contacto normalmente abierto, ¿no? Y, o también desde el emisor de radio, si se utiliza la tarjeta, ¿no? de radiofrecuencia. Entonces, esto es para el deep switch 2, para la función del pulsador de apertura, apertura paro, cierre paro. Cuando el deep switch 2 se encuentra en la posición apagado, la función cambia y lo que hace es simplemente el pulsador es abrir, cerrar, ¿no? Y invertir en modo de inversión, ¿no? Función abre y cierra. Ese es el trabajo que hace el pulsador cuando el deep switch 2 se encuentra apagado, ¿no? Esto desde el dispositivo de mando, el contacto normalmente abierto, o desde el control remoto, ¿no? Si se tiene la tarjeta de radiofrecuencia, ¿no? Después tenemos el tercer deep switch, que es para el test de seguridad, ¿no? Esto funciona con las fotocélulas, ¿sí? Esto funciona con las fotocélulas y asegura que estas funcionen correctamente. Eh, Esto se mantiene encendido cuando el deep switch se encuentra en la posición on y se encuentra apagado en la posición off. ¿De acuerdo? No lo hemos visto, pero en la ficha técnica se tiene el circuito para realizar la conexión de las fotocélulas y hacer el testeo de las mismas. ¿De acuerdo? Y después tenemos el Deep Switch 4, que es para borrar usuarios. Se utiliza para el borrado de usuarios, ¿no? Para uno o varios usuarios, como vamos a ver un poco más adelante. Después tenemos los trimmers. Después de los trimmers, el trimmer ACT nos indica el tiempo de cierre automático, ajusta el tiempo de espera de la puerta en la posición de apertura. ¿No? Transcurrido el lapso de tiempo ajustado en el trimmer, se efectúa automáticamente una maniobra de cierre, ¿no? El tiempo de espera se puede ajustar entre 1 y 120 segundos, entre un segundo a un minuto, perdón, entre un segundo a 2 minutos, ¿no? El cierre automático no se activa si actúan los dispositivos de seguridad, ¿no? En este caso, por la detección de un obstáculo, ¿no? Después de un stop total o si falta la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? El siguiente trimmer es el trimmer para el tiempo de funcionamiento. Ajusta el tiempo de acción de los motorreductores, ¿no? El tiempo de acción se puede ajustar entre 15 y 120 segundos. El tiempo de acción de funcionamiento de los motorreductores, ¿no?
es en sí el tiempo que nos va a dar el proceso de apertura y cierre, ¿sí? Dependiendo cuál es la necesidad que se tenga, cuál sea el requerimiento del cliente final, ¿no? Ajustando el tiempo al mínimo, se habilita la función de acción mantenida y se deshabilitan los radiomandos, es lo que nos indica, ¿no? La ficha T. El tercer trimmer es el de retraso, el tiempo de retardo en cierre del motor 2 para el motor 2, ¿no? Después de un mando de cierre o después de un cierre automático, la hoja del motor reductor 2 arranca con un cierto retraso, ¿no? Con respecto del motor reductor 1. Este tiempo de retraso es ajustable o regulable entre 3 y 10 segundos. Finalmente, vamos a ver lo que es la gestión de usuarios con mano de radio, ¿sí? Inicialmente, para poder operar la tarjeta de radiofrecuencia, instalamos la antena. La antena se conecta a la bornera para la antena, en la bornera de la tarjeta electrónica del cuadro de mando, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Tenemos una bornera con dos conectores, ¿no? Para esta antena, ¿no? Y por otro lado tenemos un conector especial para la tarjeta AF o la tarjeta de radiofrecuencia, ¿no? Para añadir un usuario, ¿no? Mantenemos presionado el pulsador de programación PROC en la tarjeta electrónica. En este momento va a parpadear el LED de programación, ¿sí? Va a parpadear el LED de programación mientras mantengamos presionado el pulsador de programación PROC y posteriormente presionamos el pulsador del emisor que se desea memorizar. En ese momento el LED va a quedar encendido indicando que la memorización ha sido efectuada, ¿no? Realizamos esta operación con los dos pulsadores del, del emisor con el control remoto y soltamos el botón de o el pulsador de programación. Con esto quedaría memorizado el usuario o el control remoto. Si es necesario, también podemos hacer el borrado de un usuario. Para ello, colocamos el Deep Switch 4 que habíamos indicado anteriormente, colocamos el Deep Switch 4 en la posición de encendido. Mantenemos presionado nuevamente el pulsador PROC de la tarjeta electrónica. En este momento va a parpadear el LED de programación. Posteriormente, dentro de 5 segundos, pulsamos la tecla del emisor del usuario que deseamos borrar, ¿no? Y el LED va a parpadear rápidamente durante un segundo para indicar que el borrado ha sido efectuado, ¿no? Posteriormente de esto, este LED se apaga. Entonces, para salir de este modo de borrado, volvemos a colocar el Deep Switch 4 en la posición de apagado, en la posición off de apagado. Y así borramos lo que es un solo usuario. Si es necesario, también podemos borrar todos los usuarios. Para ello, nuevamente colocamos el Deep Switch 4 en la posición de encendido. Mantenemos apretado durante 10 segundos el pulsador PROC de la tarjeta electrónica. Durante esos 10 segundos mantenemos presionado el pulsador y el LED de programación va a efectuar una serie de parpadeos medianos, aproximadamente de 5 segundos, lentos y rápidos posteriormente, aproximadamente de 2 segundos, hasta apagarse, ¿sí? Una vez pasado estos 10 segundos que mantenemos presionada la tecla PRO y deja de parpadear el LED indicador, el LED de programación, entonces ya van a estar borrados los usuarios. Soltamos el pulsador de programación y colocamos nuevamente en la posición de apagado el Deep Switch 4. Con esto habríamos apagado, perdón, habríamos borrado todos los usuarios. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya habiendo instalado los brazos, ajustado los fines de carrera, habiendo programado la central, habiendo realizado todos los ajustes en la central, programado los usuarios, fijamos la tapa del cuadro de mando, ¿no?
y la aseguramos con los tornillos que vienen en el kit de instalación. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso habríamos terminado lo que es el curso de hoy, la instalación de motor o el automatismo para portón pivotante KAME KR300 y su cuadro de mando ZF1N. ¿De acuerdo? Eh, no sé si tal vez hay alguna consulta. De todas maneras, si no la tienen en este momento, pueden hacérmela a mi persona directamente, a mi WhatsApp o a la dirección de Skype, ¿sí? Yo se los voy a pasar en un momento. De todas formas, ustedes tienen disponible la presentación para descargarla en este momento también, ¿sí? Agradecerles entonces a todos los participantes por haber asistido a este curso. Recordarles que la siguiente semana, el martes de la siguiente semana, vamos a tener un curso similar, igual de motor Scammer, ya otro modelo de motor. Igualmente vamos a ver la instalación y la configuración de su central de mando. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos por asistir al curso. Espero poder estar con todos ustedes también en el siguiente curso y desearles que tengan un buen resto de jornada.